Y este martes el Fondo Monetario Internacional publicó una proyección económica tras la crisis generada por la pandemia del coronavirus, en la cual se estima que Ecuador presentará un retroceso del 6.3 en su economía. Estas cifras lo convertirían en el tercer país con mayor impacto después de México y Venezuela. Pero ¿cómo podría Ecuador enfrentar lo que se convertiría en la peor crisis económica desde 1967? Lo vamos a analizar en nuestra siguiente entrevista. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos al economista Abelardo Pachano. Él es analista economista Pachano. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en este espacio. Buenas tardes. Economista, ¿qué decir del plan de emergencia económica propuesta por el gobierno? Ya ha sido rechazado por gremios empresariales y también de trabajadores, obviamente por las afectaciones a cada uno de ellos. Pero entonces, ¿qué opciones tiene el gobierno en estos momentos para hacer frente a esta situación económica crítica, que en realidad ya la teníamos desde antes de que empezara la pandemia? Bueno, es muy difícil darle una respuesta ante una circunstancia de esa naturaleza. Todos sabemos que en este momento, por todos los hechos conocidos, el déficit fiscal está alrededor de los 10.000 millones de dólares. Esa es la realidad. Uh-huh. Antes teníamos un déficit de aproximadamente 3.500 millones al empezar el año 2020, y ahora, como consecuencia de esta paralización brutal de la economía mundial, de la caída del precio del petróleo, de la caída de recaudaciones tributarias que se va a producir como consecuencia de la paralización económica en Ecuador, al Estado le van a faltar 10.000 millones de dólares más. Si no estamos dispuestos a ayudar, a tener una contribución solidaria, pues simplemente esa caída del 6% que está publicada por el Fondo Monetario va a ser muchísimo más profunda. Uh-huh. Lo que va a suceder es que las empresas van a despedir más gente, y eso es indiscutible porque el Estado no va a estar en capacidad de dar ningún tipo de asistencia. Vamos a tener a un sector público absolutamente desorganizado, e inclusive no va a poder pagar ni los salarios de los empleados públicos. Uh-huh. Recordemos a su audiencia que el monto de salarios anuales que paga el Estado ecuatoriano equivale al déficit, 10.000 millones de dólares. De tal manera que no es una cifra que uno puede decir manejable, no es una cifra pequeña, y el Ecuador no tiene, recursos propios a los que puede acudir, no hay. Uh-huh. Hemos acumulado una deuda cara, nos gastamos todo el dinero que hubo en la época buena, y no solo que nos gastamos, sino que nos endeudamos más, usamos las reservas internacionales del Banco Central, en fin, agotamos todo y le dejamos absolutamente desprotegida a la sociedad. Es decir, ¿usted considera que la Asamblea Nacional debería entonces aprobar ese proyecto de ley tal como está establecido por parte del Ejecutivo? Y si no si no están de acuerdo con eso, que nos digan quién es el que va a contribuir. Si las personas que tienen más ingresos se niegan a contribuir, digan que de dónde quieren sacar los dineros. ¿Quién puede aportar recursos para que se pueda realmente presentar el Estado ecuatoriano ante la comunidad internacional a solicitar créditos externos? Porque lo que nos van a decir los organismos multilaterales es, bien, estamos dispuestos a ayudarles a ustedes, uh-huh, pero ¿ustedes qué hacen por ustedes mismos? Ya tuvimos nosotros un problema severo en el mes de octubre. Uh-huh, así es. Un desentendimiento nacional horrible que nos ocasionó no solo problemas de desorden público y vandalismo, sino que nos hizo perder producción y además ocasionó un daño a la política económica. Hoy día, si es que el frente político no tiene un afán creativo de buscar soluciones tangibles, la situación de la economía ecuatoriana va a ser mucho más deplorable, uh-huh, mucho más deplorable. Y así como en octubre se señalan a los culpables de toda
de todo ese vandalismo y se tiene bien claro qué es lo que ellos ocasionaron y lo que produjeron en el Ecuador. Si hoy día los políticos dicen, bueno, pobrecitos los ecuatorianos, no hay cómo pedirles una colaboración para que ellos mismos se salven, pues que nos digan quién nos va a regalar dinero, porque en el Ecuador nos faltan solo desde el punto de vista fiscal 10.000 millones de dólares. Entonces, ahí están los números simples y sencillos. No hay para dónde darse la vuelta. Pero usted sí considera, usted sí está de acuerdo, por ejemplo, entre algunas de las medidas que se plantee esa contribución del 5% para las empresas que ganaron más de 1 millón en el periodo anterior. ¿No se estaría complicando la situación de justamente las empresas que en estos momentos son las que están manteniendo los puestos, las plazas de trabajo? Sí, no hay una solución mágica, no hay una solución que no sea dolorosa. Y si no les pedimos a las empresas una contribución, dentro de las cuales obviamente tendrán que haber excepciones de aquellas que están absolutamente inactivas. Pero hay otras que sí están activas. Uno no puede decir que todo el Ecuador y toda la infraestructura productiva está paralizada. No, hay ciertas partes como la turística, por ejemplo, está totalmente paralizada. Sí, de los sectores más afectados. Claro, uno puede excluir hechos evidentes, pero hay otros que sí pueden contribuir. Entonces uno dice, si no se puede hacer un esfuerzo por ahí, díganos por dónde, porque a mí tampoco me gustan los impuestos y las contribuciones obligatorias. Me siento mal con esto. Pero la cuestión es cómo nos ayudamos nosotros los ecuatorianos. ¿De qué manera vamos a encontrar algo de recursos? ¿Vamos a eliminar ahora los subsidios a los combustibles? No, nadie quiere topar los subsidios a los combustibles. ¿Pero no sería necesario también en estos momentos tocar el intocable subsidio a los combustibles? Muy bien, entonces toquemos el subsidio a los combustibles y al tocar usted va a ver la respuesta. Pero ¿cómo puede ser posible que se sube el diésel? Porque las gasolinas no van a subir. Así es. Se sube el diésel a la industria, a las actividades agrícolas, a las actividades tales, a los pobrecitos de acá. En este momento en que estamos en estas condiciones, la queja va a ser exactamente la misma. La queja va a ser la misma. Yo sí creo, y estoy de acuerdo con lo que usted me está diciendo, de que los subsidios tienen que ser eliminados y el monopolio de manejo de los combustibles tiene que ser eliminado. Tenemos que abrirle a ese mercado. Lo hemos propuesto públicamente 12 economistas. Hemos propuesto que se reduzcan los salarios del sector público en 20%. Pero hoy día con la pandemia, ¿usted cree que tenemos que bajar los salarios a los médicos y las enfermeras? No, de ninguna manera. Eso es intocable. Por eso, entonces, en este momento hay frentes sociales, económicos, que merecen respaldo. Y hay otros que tenemos que contribuir. Tiene que haber un sentido solidario. El problema va a ser ponernos de acuerdo entre todos los sectores y el gobierno. Pero lo primero, lo más importante, ¿quién lidera esto? ¿Quién lidera esto? Esta no es una circunstancia, no es una crisis cualquiera. Esta es una crisis que tiene un calado, una profundidad enorme. Si usted llama a empresarios y les pregunta cómo les va, le van a decir la angustia que tienen los empresarios. Y encima me ponen el 5%. Sí, señor. Pero también hay que decir, oigan, si no es a ustedes, que en algo se defienden. Nosotros, ¿a quién le vamos a pedir? Solo a los trabajadores. Porque no hay otra salida. En estos momentos el gobierno no tiene otra salida. Pero si el gobierno ha perdido 7.000 millones de ingresos en apenas 60 días. 7.000 millones. Más los 3.000 que le faltaban al inicio del presupuesto del año 2020 son 10.000 millones. Entonces, esto es el 10% del Producto Interno Bruto. La cifra es enorme. Entonces nos dicen, ¿por qué no hacen entonces como los peruanos o como los chilenos? No podemos hacer porque los peruanos, a diferencia nuestra, o los chilenos,
a diferencia nuestra, cuando nosotros le decíamos al gobierno de Correa, guarde un poco de dinero en épocas de vacas gordas. Un fondo de reserva. Vacas. ¿No es cierto? Nos dijeron que nosotros se reían de nosotros diciéndoles, estos son los prudentes, estos son los que creen que hay que guardar un poco el dinero cuando lo que conviene es gastarlo. Hoy día, todo ese dinero que los otros gastaron les está sirviendo para evitar que haya despidos masivos, que se cierren empresas, que se pongan impuestos. Y aquí entonces, si no tenemos eso, que nos digan de qué otra manera quieren resolver el problema. Esperemos que esto quede de experiencia también para los próximos gobiernos. Es necesario, es fundamental tener un fondo de reserva para este tipo de situaciones. Pero si teníamos nosotros y lo destruyeron. Si, al inicio de la dolarización se hizo un esfuerzo nacional muy grande por introducir en el Ecuador las famosas reglas macrofiscales que determinaban que el fisco no podía tener déficit y que cuando el precio del petróleo pasaba de $23 el barril, había que guardar ese dinero. Eso estaba escrito. Y en el gobierno de Correa se rieron diciéndonos, estos ortodoxos, estos que piensan en la prudencia, estos que solo están pensando que las crisis vienen y que hay maleficios contra el Ecuador, a estos no hay que creerles. Y se consumieron todo. Y fueron al Congreso de esa época y por mayoría absoluta se volaron todas las normas de prudencia fiscal. Entonces hoy día estamos desprotegidos, absolutamente desprotegidos. ¿Qué opina usted del criterio de muchos de que Ecuador debería suspender el pago de la deuda externa mientras dura esta emergencia nacional? O tal vez eso traería consecuencias incluso peores y de mayor gravedad para nuestro país. Ya está suspendida. Lo que pasa es que está hecha de una manera lógica y ordenada. ¿Cuál es el debate? El debate es por qué se pagaron esos 625 millones de dólares. El capital. El capital. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? El gobierno llegó a un entendimiento con los multilaterales, o así sí debemos de entender por las declaraciones, que los multilaterales y el gobierno de los Estados Unidos le decían, nosotros les queremos ayudar a ustedes. Pero lo primero que tenemos que hacer es que ustedes sigan un orden lógico de un deudor en problemas. Y paguen esto, pero pidan ya la suspensión del pago de sus obligaciones para que el mundo les pueda ver que son circunstancias extraordinarias las que les ha llevado a esta situación. No es igual a lo que hizo Correa en el año 2008, 2009. Así es. De manera unilateral declaró la ilegalidad y se nos cerraron los mercados. Disparó el riesgo país. Claro, el riesgo país llegó a 7.000, 8.000 puntos. Entonces, el punto es que hoy día está suspendida la deuda. Yo le voy a decir, supongamos que baja el 20% de los salarios a los empleados públicos. Supongamos que deja de pagar la deuda. Suponiendo las dos cosas todavía no cubre el hueco. Ni con las dos cosas cubre el hueco. Siendo tremendamente difíciles de cubrir. Porque bajar 20% a todos los empleados públicos ya comenzábamos hace un rato. Estamos pidiendo a muchos médicos que se expongan en frente al coronavirus. No les vamos a bajar el salario. Entonces, hay una realidad que requiere que se ponga el concepto de solidaridad. No es lo mismo un trabajador que gana $500 o $600 que un empresario que, si esto es que ha perdido parte de su patrimonio, pero que le estamos diciendo, bueno, aquí en el Ecuador sí tenemos futuro y podemos recuperar ese patrimonio si entre todos nos ayudamos. Ahora, ahí hay que cambiar la ley laboral también. Uno no puede seguir con esa ley laboral, porque si uno sigue con esa ley laboral, las empresas no van a poder seguir. Sin lugar a dudas es importantísimo y este es el momento justamente de trabajar en una reforma laboral porque eso brindaría, como usted bien dice, mayor oxígeno a las empresas a futuro. Nosotros se lo dijimos hace 2 años. Usted debe recordar que conjuntamente con José Hidalgo, con Simón Cueva y Augusto de la Torre, publicamos un comunicado los 4, indicando cuáles son las reglas que se tienen que modificar en la política laboral. No nos hicieron absolutamente caso. Dijeron, no es del momento todavía, no es del momento. Nunca es el momento en el Ecuador para tomar decisiones serias. Pues hoy día estamos recibiendo una lección
tremendamente dura, tremendamente complicada. Esto va a generar cientos de miles de pobres adicionales. Cientos de miles de pobres adicionales. Y solo para que usted vea, ¿no?, en los Estados Unidos, que tienen capacidad económica, tomaron una decisión en el Congreso, en plena bronca política de las elecciones, entre demócratas y republicanos, pero en plena bronca. Se sentaron y dijeron un ratito, primero es de los Estados Unidos, después nuestra bronca. Y llegaron a un acuerdo y pusieron un apoyo fiscal de $3 trillones, porque pueden ellos colocar bonos y asistirse, para darle a 80 millones de gente trabajadora en los Estados Unidos, que está en peligro de perder el trabajo, $1,200 mensuales. Ya esta semana entregaron. Acá, nosotros que también tenemos frente al panorama político un proceso electoral, aquí no se puede llegar a un entendimiento. Y alguien nos dice, oigan, no queremos impuestos, pero sí contribuciones de las empresas grandes. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando es impuesto todos estamos obligados a proporcionar algún valor que es parecido, en proporción de algo, y la contribución, ¿qué va a hacer? ¿Presión? ¿Gobierno autoritario? En este momento, justamente porque estamos antes de un año de elecciones, ¿está primando entonces el interés político más que en realidad en lo que le conviene en estos momentos, el bienestar del país para poder afrontar esta situación? Claro. Y el peligro es que nosotros tengamos dos cosas tremendamente complicadas. Una crisis económica que se va a desbordar o se puede desbordar. ¿A qué nivel? Yo no sé a qué nivel se puede desbordar. Y luego un resultado político absolutamente impredecible. Porque en esas circunstancias... ¿Qué va a ser consecuencia de esto? Claro, no faltará alguien, un milagrero, que venga y que nos diga a nosotros que él puede resolver el problema soplando algo y haciendo botellas, ¿no? Entonces, tenemos dos riesgos terribles ahí frente a nosotros. ¿Por qué? Por falta de sentido nacional. Si creen que los impuestos, a mí tampoco, les repito, a mí tampoco me gustan, pero si no son esos, cuéntenos de dónde sacamos un poquito de plata, porque eso tampoco es mucho. Esto no llega a ser 1,000 millones. Es solamente para solventarla, y justamente eso le quería preguntar, porque esto justamente es solo para solventar esta situación, esta emergencia sanitaria, pero ¿usted está de acuerdo con este proyecto, con este plan de emergencia económica? Pero ¿qué le falta al gobierno incluir en cuestiones de reactivación económica? Es decir, está bien centrarnos en el tema de la salud en estos momentos, pero ya deberíamos estar o no empezando a pensar en cómo vamos a reactivar la economía en nuestro país para que sea menos grave. Por supuesto, absolutamente de acuerdo con usted. El tema es que ni siquiera lo que hoy día es tan evidente, que es el problema de salvar vidas y el problema de ayudar a la gente indigente que está fuera del sistema para que pueda sostenerse mientras estamos paralizados. Ni siquiera eso nos ponemos de acuerdo. Peor va cuando digamos que se modifique toda la estructura tributaria, que se modifique el mercado laboral, que se modifiquen las políticas fiscales y se le ponga, unas armaduras de acero al gasto público, y obviamente se tengan que modificar la estructura, desapareciendo empresas públicas. Es decir, una reforma total. Mire, el modelo que nosotros seguimos, que se instaló hace 12, 13 años, de desafiar los equilibrios macroeconómicos, nos llevó a esto. Porque ahí nos decían, ¿para qué tener equilibrio macrofiscal? ¿Para qué tener equilibrio en el gobierno? Si uno puede endeudarse y acelerar más el desarrollo. ¿Y uno para qué tiene que tener los fonditos? ¿Y uno para qué tiene que tener buenas relaciones con los multilaterales? No, todas ellos son organizaciones que son imperialistas y que nos chupan la sangre a los ecuatorianos. Aquí tenemos el resultado. Ese es el resultado. Y no queremos entender eso. Y como nosotros estamos dolarizados,
y queremos cuidar la dolarización, nosotros no podemos emitir dinero. Ujú. Como no Lo cual podemos- hace más compleja la situación para nuestro país. Correcto. Le voy a poner un caso difícil, pero que va encontrando su solución, un cierto desorden y todo, pero Argentina. Ujú. Argentina tiene 50% de inflación, su moneda le tiene hecho pedazos, esa moneda era un peso, $1, cuando nosotros también dolarizamos, y ahora es 80 pesos $1. Solo calcule, cuando nosotros hicimos la dolarización eran 25.000 sucres por dólar, multiplíquele 25 por 80, y usted sabría, si hubiéramos seguido con el sucre, cuántos sucres por dólar serían ahora. 25.000 por 80. ¿Cierto? Entonces tiene millones de sucres Ujú. por dólar. Allá hubiéramos llegado. Pero bueno, allá llegaron los argentinos. Hoy día están emitiendo más dinero. ¿Y qué es lo que están haciendo? Bajando los salarios de una manera escandalosa en Argentina. Porque obviamente están afectando el tipo de cambio. Entonces, en términos de dólar, los argentinos hoy día, no sé, deben estar ganando la cuarta parte de los ecuatorianos. Con seguridad. Cosa que no pasa aquí justamente porque estamos dolarizados. Correcto. Pero entonces, usted encuentra que la devaluación en Argentina es un amortiguador, ¿no? Es como que a uno llega a una sala de operaciones y le dicen, verá, esto le va a doler, pero para que no le duela va a venir el anestesista. Y el anestesista le pone un poquito de esto y uno empieza a dormirse, y ahí le hacen los médicos lo que le tienen que hacer. Cuando uno se despista, le duele el estómago, le duele la pierna, le duele lo que sea. Y ya le hicieron. A los argentinos le está pasando eso. Les tienen adormecidos con la devaluación, les siguen bajando los sueldos, siguen habiendo más pobres en Argentina, pero siguen viviendo. Ujú. El problema en el Ecuador es que como nosotros tenemos dolarización, si eso no podemos hacer, vamos a botar a la gente a la calle. Porque lo que pasa es que se cierran las empresas porque no son viables. Pues como se cierran las empresas, vamos a tener no 4%, 5% de desempleados mal contados, que están mal contados, sino tenemos 15% de desempleados, más todos los informales que siempre hemos tenido. Pero eso va a resultar inevitable, es decir, que algunas empresas lamentablemente van a tener que cerrar sus puertas, y eso pues va a poner a mucha gente en el desempleo o en el subempleo. Claro, si no hacemos nada es peor. Pues algo podemos salvar si hacemos algo. Yo no creo que podamos darle supervivencia a toda la estructura productiva, ¿no? Pero hay que minimizar el daño. Yo lo que estoy es tratando de apelar a la racionalidad de la discusión. Uh-huh. El problema, aquí hay un problema de viabilidad de nuestra economía, que se resume en términos muy claritos en que nos faltan por lo menos 10.000 millones de dólares de déficit fiscal, que es igualito en la balanza de pagos, es exactamente igual. Si me pongo a pensar desde el punto de vista de la balanza de pagos, llego a una cifra muy parecida, es igualita pero muy parecida. ¿Qué quiere decir con eso? Que no vamos a poder comprar, no vamos a poder importar lo que antes estábamos importando. Y además, quiere decir que al interior del Ecuador, como tenemos este déficit, el consumo se va a contraer. Uh-huh. Es decir, usted, yo y todas las personas que nos escuchan, con absoluta seguridad están pensando en que como no nos sentimos firmes en nuestros trabajos y podemos perderlos, pues no vamos a seguir con el ritmo de gastos que teníamos antes. La economía se ralentiza como consecuencia. Uh-huh. Y dejan de tener más ingresos en el Estado, por supuesto. Y eso le va a pasar también al mundo. Porque si el mundo estaría en mejores condiciones, uno puede decir, bueno, por lo menos las exportaciones nuestras nos van a dar una mano. Pero el mundo también está mal. Es decir, no solo que tenemos un problema de lo que consumimos aquí, sino que lo que consumen afuera también se está cayendo. Por eso es que el precio del petróleo está en $19. Si no, ¿por qué no compran petróleo? Porque no hay producción en el mundo y porque no hay demanda en el mundo. Las claves para reactivar la economía por parte del gobierno, ¿cuáles son?
primero buscar bajar su propio gasto, buscar contribución nacional y apoyarse en créditos internacionales y hacer todas las reformas estructurales. Ahí tiene los 4 ejes. Pero por donde usted le vea, eso significa sacrificio y solidaridad. Porque afuera, cuando nosotros le pidamos dinero al Banco Mundial o al BID, lo único que van a ver es, ¿tendrán posibilidad de pagar a estos ecuatorianos lo que hoy día les prestamos? Porque si las respuestas de esos no tienen posibilidad, no nos prestan. El tema doloroso suena probablemente demasiado seco, pero es así. Pero es la realidad lamentable a la que nos vemos enfrentados. Y no solamente, como usted bien dice, no solamente la realidad en nuestro país, es una realidad mundial y lamentablemente de alguna forma vamos a tener que salir, bien como lo dice usted hace un momento, con sacrificio y solidaridad. Esperemos que todos puedan escuchar esto y hacer eco de sus palabras, porque sí, es importante. A nadie nos gusta que nos metan la mano al bolsillo definitivamente, pero creo que es el momento de pensar un poco más allá, no solamente en nosotros. Pero más que nos metan la mano al bolsillo, es pongamos nuestra mano en el bolsillo. Pongamos nuestra mano en el bolsillo. Mira, hay ejemplos de solidaridad aquí en el Ecuador de este rato que son realmente extraordinarios. Hay por lo menos tres grandes grupos que han creado unos fideicomisos que en conjunto yo creo que ya superan los 20 millones de dólares para encontrar abastecimiento de los elementos básicos de lucha contra esta pandemia. Tenemos clarísimos, tenemos el grupo del Banco Pichincha, tenemos el grupo del Banco de Guayaquil y tenemos el grupo que encabeza Roque Sevilla. Ahí hay 3 grupos que están haciendo esfuerzos denodados. Han conseguido ya 20 millones de dólares. Pero, oiga, ¿usted cree que por contribuciones voluntarias vamos a conseguir 800 o 900 millones de dólares? Estamos bien lejos. Estamos súper lejos. Y las contribuciones, ¿cómo? Nos van a poner una pistola para decir, bueno, no dice la ley, pero sí vas a tener que poner. Sí. Entonces, a la final, hagamos una cosa mucho más ordenada. Veamos de qué manera nos podemos entender entre los ecuatorianos. Pero bajemos un poquito las armas políticas, bajemos un poco los brazos. Y si uno tiene una mejor idea que lo que el gobierno está proponiendo, yo por lo menos no tengo mejor idea. Totalmente de acuerdo con usted, economista. Es el momento de pensar en el país, es el momento de dejar de lado los intereses particulares, los intereses políticos. No es momento de hacer campaña para el próximo año. Le quiero agradecer al economista Abelardo Pachano, analista económico, por haber estado junto a nosotros en esta entrevista. Un gusto saludarle.